Yari no Yusha, capítulo 27, Siltveld. ¿En serio? Siltveld es un país que venera al héroe del escudo, favoreciendo a las razas demi-humanas. Por eso su religión oficial es la del escudo. Iwatani Dono ocupa una posición casi divina allí. Mi suegro desvió la mirada hacia mí con expresión perpleja. ¿Qué te ocurre? Nada, solo me preguntaba si Motoyasukun sabría algo, dije. A decir verdad, no he oído que mi suegro viniera a este país en el futuro, respondió él. Ah, ya veo. Era cierto. Que yo sepa, los países en los que mi suegro había estado eran contables con los dedos. Primero Melromark, Seltoble, Fowbury y otros pequeños estados cercanos a Melromark. Además, el país donde libró su batalla contra el Fénix, quizá solo ese. Se supone que luché contra el Fénix, pero mis recuerdos están difusos. Si no luché contra el Fénix, no debería haber luchado contra el Kirin que aparece en Fowbury, y menos aún podría haber realizado las 12 mejoras de las 4 armas santas y las 7 estrellas. 4 más 7 son 11. Parece que hay algún tipo de laguna en mi memoria. Según Kitamura, básicamente actuaba dentro de Melromark, donde heredó las tierras de mi padre y las reconstruyó, dijo él. Así es, confirmó mi suegro. Me gustaría que siguiera el mismo futuro, pero he escuchado que ese camino está lleno de amargura. No puedo permitir que Iwatani Dono tenga que caminar por algo así. Entonces quiero encargarme yo de la restauración de la tierra. Eclair. Sí. Si es Eclair, puede hacerlo. Si lo dice Iwatani Dono, me da fuerza. Debemos prepararnos para las olas lo antes posible, y cuando el mundo esté en paz, deseo gobernar mis propias tierras. Eclair alzó la vista hacia el cielo con la mirada llena de determinación. Así, llegamos al castillo de Siltveld. La forma del castillo, ¿cómo describirla? Tenía un aire algo chino, pero también rasgos medianamente medievales de piedra. El castillo de Melromark también era bastante grande y alto, pero este no desmerecía. Sin embargo, las puertas, los portones y los puentes daban una impresión general más amplia, con enredaderas creciendo en varios puntos. Había muchos hombres bestia. Si tuviera que decirlo, despedía una sensación más salvaje. «Vaya, vaya, héroe del escudo, héroe de la lanza, buenos viajes», dijeron al llegar. Nos condujeron a la sala del trono. «Mi nombre es Valnarl, representante de la especie Shusaku. Un gusto conocerlos». Shusaku, recuerdo que es una especie reconocida entre los demi-humanos. Hakuko, Shusaku, Aotatsu, Genmu. Creo que en el séquito de mi suegro había alguien de la especie Hakuko. No tengo más detalles, solo conozco su rostro. Mucho gusto. Soy Iwatani Naofumi, convocado como héroe del escudo. Encantado, me presenté. Cazador del amor, soy Kitamura Motoyasu. Motoyasu, si no te presentas como el héroe de la lanza, te van a malinterpretar. ¿Ah, sí? Entonces soy el héroe de la lanza. ¿Eso qué significa? El hombre Shusaku se quedó estupefacto, encantado de conocerlos, y desvió la mirada hacia Eclair. Por lo que veo, es la señorita de la casa Siret. Ah, soy Eclair Siret. En lugar de mi difunto padre, he servido como guardia de Iwatani Dono. Su arduo viaje fue una causa noble. Intervenir para detener la discriminación contra los demi-humanos dentro de Melromark, sin velar por su propia seguridad, le agradecemos sinceramente. No, solo hice lo que era justo. Eclair inclinó la cabeza profundamente. Por lo que había oído, Melromark era un país que explotaba cruelmente a los demi-humanos como esclavos. Sin embargo, por las acciones de mi suegro y las hazañas del padre de Eclair, habían logrado forjar buenas relaciones con los pueblos demi-humanos. «Naofumi», dijo alguien en voz baja. «Sakura se aburre. Sakura-chan, ten un poco más de paciencia, ¿sí? Está bien». Mi suegro y Sakura conversaban afectuosamente. «¿Esos que vienen con ustedes se unieron durante el viaje?», preguntó uno. Son filoliales». Mi suegro vaciló, así que di un paso adelante y aclaré la situación. No iba a soportar que malinterpretaran aquello. ¿Filoliales? Sí, nosotros mismos lo comprobamos con nuestros ojos. Hasta que entraron a nuestro castillo, estas criaturas tenían la forma de filoliales aves divinas de leyenda. «¡Vamos! ¡Muestren su aspecto!». A mi orden, Yuki, Kou y Sakura adoptaron su forma filolial con un sonido sordo. Al verlos, el hombre Shusaku dio un paso atrás. «Ya veo.
Si hay filoliales legendarios, eso da confianza. Entonces, ¿queremos quedarnos en este país para prepararnos para las olas? Mi suegro entró de lleno en el tema. Antes de eso, queremos que se recuperen del largo viaje, dijo el representante. Ah, sí. Entonces aceptaremos su ofrecimiento. Nos llevaron a las habitaciones que Siltvelt tenía preparadas. Estaba en una habitación separada de la de mi suegro, pero Sakura se quedó a su lado como guardaespaldas, así que lo acepté con paciencia. Parecía que a mi suegro tampoco le desagradaba Sakura. Es una persona en quien confío. Mientras descansaba en la habitación con Yuki y los demás, alguien golpeó la puerta. Era mi suegro. ¿Pasa algo? Bueno, me ayudaron en varias cosas, así que quería darles nuevamente las gracias. No hace falta decirlo. Entre usted y yo, Motoyasu, no hace falta algo así. Sí, lo sé, pero gracias, mi suegro era muy cortés. También quise regresar para confirmar algunas cosas que me preocupan. ¿Cómo qué? Hablemos dentro de la habitación, no frente a la puerta, que Sakura, Ko y Yuki vigilen por si alguien intenta escuchar. Entendido. ¿De qué se trata? Me pregunto si el intento de muerte que sufriste no fue por motivos religiosos. Si es así, ¿no podría Silvel tener algún peligro también? No era una idea descabellada. Recordaba que en este mundo la gente solía tener una imagen extraña de los héroes. La fe de las tres opuestas es ciertamente vil y herética, pero si otras religiones son sanas. No lo sé. Además, hay lagunas en los recuerdos del futuro, y no conozco bien qué clase de país es Siltvelt, que venera al héroe del escudo. Lo siento, pero en el futuro no recuerdo haber venido a este país, dije, así que no puedo ayudar en ese aspecto. Eso lo explica. Más vale actuar con precaución. Claro, Motoyasu-kun nos cuenta muchas cosas, pero parece que hay sucesos que solo recuerda si se le pregunta. Quiero que tengamos cuidado. Mi suegro creía en la historia de que había sido asesinado en el pasado y se esforzaba para evitar que eso ocurriera. Si ese era su empeño, mi único deber era protegerlo con todas mis fuerzas. Vamos a ordenar las cosas que podrían pasar. En novelas o cómics, con frecuencia tratan a los héroes de cierta manera. Se les concede un estatus y se les mantiene bajo control o como adorno, ¿no? ¿Existe ese tipo de historias? ¿Eh? Ah, Motoyasu, ¿no eres de por aquí? ¿Qué quisieron decir con de por aquí? Yo, Motoyasu, lamentablemente estoy poco familiarizado con ese tipo de historias, salvo por los juegos en línea y algunos otros. Me enganché a los juegos de consola con títulos. Otro día será la historia. En fin, si lo pienso, mi encuentro con Filo y los filoliales quizá era algo predestinado desde antes de que fuera héroe. Me emociona esa lejanía del destino. Motoyasu, nunca supe cómo vivías en la sociedad moderna. En el liceo solía andar tras las colas de cerdos, respondí. No hablamos mucho, pero te maltrataban las mujeres hasta que Filo, a quien criaste, te hizo entrar en razón, ¿no? No es así. Fue Filo quien me abrió los ojos al verdadero amor. Eh, eh... Bueno, volvamos al tema. Antes de eso vivías una vida amigable con los cerdos, ¿no? Sí. Mirándolo en retrospectiva fue una vida llena de manchas, pero pasaron muchas cosas. Ya veo, por ejemplo, un ejemplo. No quiero recordar a aquellos cerdos, pero por petición de mi suegro, lo haré. El primer recuerdo que sube desde el pasado es de mis años de secundaria. En aquella época sentía una felicidad falsa que palpitaba en mi pecho. Eso fue, mis padres estaban ambos en viajes de trabajo al extranjero, así que desde la secundaria pasé la mayor parte del tiempo viviendo solo en la casa.